y el pensamiento sobre la revolución social. O sea, en aquel momento lo que todos pensábamos era que el socialismo estaba a la vuelta de la esquina, la cuadra resultó muy larga y ya hemos caminado 30 años o más y todavía no llegamos. También hubo una innovación metodológica, no solamente una construcción teórica, donde las ciencias sociales jugaron un papel central. Se hizo un nuevo marco epistemológico, entendiendo ese marco epistemológico como un proceso distinto de generación del conocimiento, y en esa innovación metodológica hubo una elección de nuevas, o construcción de nuevas categorías explicativas. Hubo una ruptura muy a fondo con la ciencia reduccionista y con la estadística como método de probar la relación causal. Y también se innovó respecto a lo que es la relación entre el investigador y los investigados. Y ahí surgió una serie de planteamientos muy novedosos. Había también un compromiso de articulación con las luchas políticas y sociales. Creo que lo primero es importante recordar hoy día es que las universidades eran parte del gran movimiento por el cambio, y por el cambio social o por la revolución social. Y en esos términos lo que se trató de hacer desde la medicina social era tener una perspectiva de clase en cómo analizar estos procesos. O sea, en un proceso de generación de conocimiento se puede tener una visión de clase en el sentido de dónde me ubico dentro de la sociedad para analizar el fenómeno que se está dando. Y ahí siempre había como justamente por ese compromiso de articulación con los movimientos, había una perspectiva de clase. En esa época también hubo un auge muy importante de las luchas obreras, campesinas y populares, y en esos términos hubo un compromiso de la medicina social, un compromiso intelectual y práctico con estos movimientos. Y yo diría que en aquel momento todos los de la medicina social nos entendíamos como los intelectuales orgánicos de la clase obrera o los sectores populares, en el sentido que nosotros éramos, para así decirlo, los que teníamos una visión de clase, y desde ahí desarrollábamos una lucha ideológica y nuestro compromiso intelectual. Y en esos términos, la medicina social formó una parte importante de la lucha contra las dictaduras y el autoritarismo. Bueno, ¿cuáles fueron los logros y cuáles son los desafíos? En pocas palabras, ¿cuál fue el legado de esa primera fase de la medicina social? Yo creo que los logros fue un conjunto de hipótesis o tesis que abren nuevas maneras de pensar el campo de la salud. Se construyó instrumentos metodológicos innovadores y abarcativos. Se hicieron estudios empíricos sobre temáticas nuevas o con una nueva metodología. Y fue pionera en varios de los campos, por ejemplo, en los determinantes o en la determinación social de procesos de salud. ¿Cuáles fueron los desafíos que nos quedaron de esta etapa? Es el alto grado de abstracción que dificultaba abordar temas específicos y en un contexto intelectual cambiante. Yo creo que eso también es muy importante subrayarlo, porque en aquel momento, digamos, el pensamiento hegemónico en las universidades era el marxismo. Hoy no es así. Entonces, y el otro desafío es mantener una relación propositiva con los movimientos sociales. La segunda etapa yo lo he llamado la democratización y las reformas de salud.
Yo creo que esa etapa abre con una paradoja, que es que hubo una democratización y el fin de las dictaduras en los países de América Latina, y estos paradójicamente venían de la mano con las reformas neoliberales. Y creo que tampoco es, pero eso es otra historia, es otro análisis, que no fue totalmente casual que así pasó. Entonces, la participación del movimiento sanitario, de la medicina social en la lucha por la democratización fue muy importante, y luego lo que pasó es que esta democratización y el ajuste iba de la mano con el ajuste o cambio estructural, que se puede llamar la primera reforma del neoliberal, y por ello también los gobiernos que se constituyeron en muchos procesos de democratización tenían un compromiso muy importante con los organismos financieros internacionales. Y esa es la etapa donde se dan las reformas sociales del Estado y las reformas de salud neoliberales. En esta etapa había una tarea legislativa y constitucional muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se salía de las dictaduras, en prácticamente todos los países se hicieron procesos de la creación de nuevas constituciones que correspondía, digamos, a estas nuevas democracias. Sin embargo, también es la época cuando algo que había sido casi una dogma de fe, o un valor absolutamente en todas partes, que era que todos tenían el derecho a la salud, fue fuertemente cuestionado. Bueno, ¿qué hace en esta etapa la medicina social? Yo creo que desarrolló un papel importante en lo que es la crítica a las reformas y del nuevo discurso que desarrolla el neoliberalismo. Y en esos términos hubo tanto una crítica teórica como una crítica empírica. Yo creo que probablemente nuestra fase donde más evidencias empíricas han estado en nuestro lado ha sido en esa fase. O sea, porque la crisis económica, el tratamiento de choque, ajuste y cambio estructural, lo que estaban diciendo era que había un empobrecimiento prácticamente inevitable y un enriquecimiento cínico, pero eso con el tiempo más o menos iba, como lo dijo Pedro Luis, pues con el crecimiento nuevo se iba a resolver. En esa fase también lo que era muy claro, y eso lo puso muy en claro la medicina social, es que pasamos de un modelo en salud de satisfacción de necesidades a competencia mercantil y programas mínimos focalizados en los pobres. Por ello, todo el debate sobre la pobreza versus la desigualdad es un debate muy importante, porque tiene un contenido ideológico muy fuerte, como se está manejando generalmente. Y en salud se empezó a hablar de los bienes privados y los bienes públicos, y ahí la definición que hacía el pensamiento neoliberal es que los bienes privados eran todos aquellos que iban dirigidos y fueron consumidos por el individuo. Y solamente lo que no era transable en el mercado eran los bienes públicos. Ojo con eso, porque esa confusión, porque antes los bienes públicos para todo el mundo eran los bienes producidos para el público por el sector público. Entonces, hoy escuchamos a compañeros que hablan con esas categorías sin tener una claridad sobre de qué se trata.
Las propuestas de política alternativa era, en primer lugar, o el más destacado, la defensa del derecho a la salud. ¿Por qué? Porque eso era un derecho que durante 40 años no había sido cuestionado por nadie. En todo caso, el debate era cómo cumplir este derecho. Y luego hubo algunas cosas muy interesantes en las propuestas constitucionales, particularmente en Brasil. Yo creo que aquí lo que todavía vivimos, pero que estaban especialmente centrados en esta fase, era la lucha entre concepciones y por el discurso. Eso es muy importante, porque lo que ocurrió, y yo creo que eso estamos sufriendo hoy, es que hubo una especie de apropiación legítima del discurso progresista por parte del pensamiento neoliberal, y por tanto, hoy día, pues, muchas veces no sabemos de qué estamos hablando. Bueno, hubo también aquí el inicio de responsabilidad en la gestión. Y aquí la medicina social, cuando gobernaba o estaba como con responsabilidades en la gestión, bueno, planteaba que el derecho a la salud es una responsabilidad del Estado, que es un planteamiento muy fuerte frente a un neoliberalismo que trata de deshacer el Estado, usa toda la fuerza del Estado para destruir el Estado, para que sea un Estado mínimo. Y había una discusión muy interesante que se ocupaba de la idea si habría que ocupar espacio en el Estado o lo que habría que hacer es estar fuera, denunciar y resistir. Y dependiendo de cuál era el país, las dos cosas eran una tarea de la medicina social, para decirlo. También ahí surge toda la idea y se hace muy fuerte de la ciudadanía social y los derechos sociales exigibles. Está también los primeros nuevos intentos de la construcción de los sistemas únicos de salud, y se genera una gran polémica entre lo que es la descentralización versus la centralización. Y aquí se toman distintas posiciones al respecto, y creo que es un tema que, bueno, prácticamente todos estos temas siguen con vigencia, pero fue cuando se concentraron en una etapa. Y el tercer tema grande fue la participación y control social, y ahí estaba debatiéndose, intentándose formas de representación, subrayo representación ciudadana, no corporativa. O sea, cómo se puede hacer una representación de los ciudadanos que no cayeran dentro de lo que era el corporativismo tan presente en todas nuestras sociedades. Y ahí también hubo un debate, que es un debate que sigue, si control social o